vamos a hablar hoy de la unción de Jehú. Jehú fue un rey de Israel en esos tiempos remotos donde el Señor empezó a dirigir al pueblo de Israel en ese periodo de monarquía. Cada uno de estos reyes vivió de una forma diferente, algunos agradaron a Dios, otros no lo hicieron, pero de todas formas, lo que vamos a encontrar hoy a través de este pasaje y en el cual nos vamos a identificar nosotros es cómo Dios utiliza los tiempos proféticos para cada persona, para usted, para mí. Y necesitamos que esa unción profética venga sobre cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo bajo la unción del Señor para operar en este tiempo en medio de las dificultades. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 y 16 nos dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Este pasaje, el contexto es en los tiempos en que un rey, el rey Acab y Jezabel su esposa, estaba persiguiendo a los profetas y matándolos. Estaba haciendo un exterminio total del culto al Señor. Y Elías tiene que huir y en su huida Dios se le presenta, se revela al profeta y le dice que tiene que hacer unos pasos importantísimos en esa etapa de su vida. Y le dice a él que él tenía que regresar por el mismo camino que él había huido de Jezabel y que regresara para ungir a unos reyes, entre ellos a Jehú y también a Eliseo, para que lo reemplazara a él como profeta. Los tiempos proféticos de Dios son muy interesantes. Dios mueve a los hombres y mujeres de Dios a ciertos lugares y a ciertas personas cuando Dios les da una palabra para una persona en especial y para un tiempo y para un ministerio específico. En el caso del profeta Elías, Dios lo usa para darle una palabra a Jehú. Y Jehú recibe esta palabra, pero también recibe una unción para operar en una dimensión muy importante en su tiempo. Jehú significa el Señor es. Y nos dice que Jehú era hijo de Nimsi. Y Nimsi significa uno que libera. Y también nos dice que Josafat, quien era el abuelo, significa Dios juzgó. Entonces vemos un linaje allí de abuelo, padre y él. Y dentro de ese contexto encontramos que el Señor es el que libera y el que juzga para cambiar las situaciones, interviene para cambiar la historia. Y en esos cambios importantísimos, Dios nos tiene a nosotros escogidos y nos llama para ser parte de esos instrumentos de liberación. Ahora, vamos a pensar en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de calamidad, de enfermedad, de pandemia. Miles y miles de personas se han contaminado. Millones podemos decir ya, pero también han sido miles y miles y miles las personas que han fallecido. No obstante, nosotros como pueblo de Dios tenemos que encontrar ese llamado y esa unción profética para intervenir en estos tiempos dentro de nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros países, nuestras ciudades. La Biblia nos dice aquí que Jehú recibe una unción profética para ser establecido como rey de Israel. Y esa unción que viene sobre él le da el poder para derribar fortalezas espirituales que se habían establecido en su tiempo. Eran espíritus de manipulación, de persecución, de enfermedad.
y el enemigo estaba usando a la esposa del rey Acab, la famosa reina Jezabel. Y es que nosotros en este tiempo, como en el tiempo de Jehú, necesitamos tener esa percepción profética en nuestras vidas. Y esa perfección es la que necesitamos para que sintamos y entendamos la dirección que Dios tiene para nosotros, para que completemos los propósitos y los planes de Dios para los tiempos en el cual el Señor nos llama. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, Dios tiene también propósitos para el mundo de hoy y para nosotros. Y obviamente, dentro de todo este plan y este proyecto de Dios, está plasmado nuestro destino para este tiempo. Así que nosotros, para encontrar las respuestas y la dirección, necesitamos conectarnos, asociarnos y anclarnos en la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia. Y aquí en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos la respuesta de cómo obtener esa unción, esa gracia, ese poder para ejercer nuestro ministerio y ser usados por Dios para intervenir en un mundo que está en crisis, y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y es que Dios, según la palabra, está levantando en este tiempo hombres y mujeres para traer justicia y liberación, y sobre todo para establecer el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros países. Y en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos la unción fresca del Espíritu Santo, esa unción de Dios para poder operar en los dones del Espíritu y hacer cosas sobrenaturales en medio de un momento tan difícil. Ahora, nosotros como cristianos tenemos el poder de Dios para guerrear espiritualmente contra todo espíritu de seducción, de hechicería, de brujería, de control, de muerte, de intimidación, de temor, de impotencia y sobre todo de depresión, y en estos tiempos de enfermedad y de muerte. Nosotros tenemos la unción y la gracia y el poder de Dios para hacerle frente a ese tipo de intimidación. Y en aquel tiempo, el rey Acab y Jezabel estaban ejerciendo su poder para manipular, para intimidar, para perseguir y para destruir el plan de Dios y los propósitos de Dios para su nación. Entonces, cuando las situaciones nos están agolpando y nos están apretando y nos están afectando, es cuando Dios interviene con su llamado. Y Dios está llamando hombres y mujeres. Y yo espero que a través de este mensaje de hoy, usted pueda percibir en su corazón el llamado de Dios para este tiempo, que Dios te ha escogido y te ha establecido para hacer cosas extraordinarias. Y es que el llamado divino es activado por la palabra de Dios. Entonces recuerden que el profeta Elías recibe la orden de ir a ungir varios reyes, pero en especial a Jehú, que es un general, que es un militar, que es un guerrero, para que él sea un instrumento de liberación y de cambios en su tiempo. Mire lo que sucede. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 13, nos dice toda esta historia. Dice que mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. «Prepárate para viajar», le dijo, «y llévate este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galaad y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Llévalo a un cuarto privado, lejos de sus amigos, y derrama el aceite sobre su cabeza. Dile, esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel.
Luego abre la puerta y corre por tu vida. Entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó encontró a Jehú sentado junto con otros oficiales del ejército. «Tengo un mensaje para usted, comandante», le dijo. «¿Para quién de nosotros?», preguntó Jehú. «Para usted, comandante», le contestó. Entonces Jehú dejó a los otros y entró en la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo: «Esto es lo que el Señor Dios de Israel dice: Yo te unjo rey del pueblo del Señor Israel. Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor a quienes Jezabel mató». Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela de Jezreel, y nadie la enterrará. Enseguida el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jehú regresó a donde estaban los otros oficiales y uno de ellos le preguntó: «¿Qué quería ese loco? ¿Está todo bien?» «Ya sabes cómo parlotea un hombre de esos», contestó Jehú. «Estás ocultando algo», le dijeron ellos. «Cuéntanos». Entonces Jehú les contó. Él me dijo: «Esto dice el Señor: Yo te he ungido para que seas rey de Israel». Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban: «Jehú es el rey». Como ustedes pueden apreciar en este pasaje de la Biblia, nos muestra cómo Jehú recibe el llamado de parte de Dios para derribar a unos reyes idólatras de su tiempo. Y estos reyes operaban bajo la dirección de un principado satánico espiritual en forma de idolatría, en forma de el dios Baal, el dios de la prosperidad y de las cosechas, y la reina del cielo, Asera. Eran dos principados espirituales, y estos reyes estaban bajo la dirección y promovían el culto a esos dioses. Y por ese fanatismo religioso, ellos deciden perseguir a los profetas del Señor y a los que servían a Dios, y aniquilaron a muchos profetas de su tiempo. Jehú, de alguna manera, había recibido la unción del Señor mediante una palabra profética que ya el profeta Elías se la había dado. Y el profeta le había dicho a él que él sería rey de Israel. No obstante, Jehú no estaba viviendo conforme a la posición que Dios le había dado. Es decir, que él había olvidado ese llamado. Y una vez más, el profeta tiene que ir y recordarle mediante la palabra y la unción que él había sido escogido por Dios para reinar y para intervenir y eliminar a aquellos reyes que estaban oprimiendo y destruyendo la fe de Israel. Ahora, ¿qué nos enseña esto que acabamos de leer? ¿De qué nos habla a nuestra vida esto? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto hoy?
Jehú era alguien de renombre, era un militar de alto rango. Era un príncipe, era un capitán, era una persona importantísima dentro del ejército de Israel. Y como él, existían muchos otros, pero esto que interviene en la vida de Jehú va a marcar la diferencia en su vida. ¿Qué? El llamado del Señor. Leímos en este pasaje que el profeta envía a uno de sus profetas para que vaya hasta donde está Jehú, lo separe del grupo, le dé la palabra, el plan de Dios, el propósito de Dios, y lo unja con aceite y lo establezca y le haga reconocer su llamado y su posición. Y es entonces que Jehú lo entiende y empieza a ser reconocido, porque al final del pasaje dice que sus compañeros tendieron los mantos sobre las gradas para que él pisara los mantos en señal de reconocimiento de su realeza y de su posición. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de Jehú? Lo que va a empezar a marcar la diferencia, y esto es muy importante que lo entendamos nosotros, porque lo que hace y que marquemos la diferencia, tanto Jehú como nosotros en nuestro tiempo, es la palabra de Dios en nuestra vida. En el caso de Jehú, llega la palabra de Dios y esa palabra de Dios llega a él y lo activa. Y empieza este hombre a lanzarse al cumplimiento de su destino. Dios en este tiempo también tiene una palabra profética para que nosotros cumplamos con nuestro destino en este tiempo. Hay muchas fuerzas espirituales que nos dicen que vamos a enfermar y que vamos a morir y que no vamos a salir de estas crisis. Hay poderes espirituales asignados para destruir vidas. Pero el Señor está separando personas mediante la palabra de Dios. Y espero que hoy esta palabra de Dios active su vida y lo lance hacia el cumplimiento del propósito de Dios para su vida en este tiempo. Sea usted un hombre o una mujer, Dios lo ha llamado para un propósito especial. Ahora, esta palabra profética, las palabras proféticas, los tiempos de Dios y la unción de Dios provoca en nosotros cosas interesantes. En el caso de Jehú, provocó por lo menos 6 cosas que son importantes en la vida de cualquiera que reciba una palabra de Dios. Lo primero que esta palabra produce en este hombre es que hace que este hombre se levante. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice: por lo tanto, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que te levantes de tu conformismo, de tu pasividad, de tu estancamiento. O de pronto que te levantes de aquel desvío que en algún momento decidiste desviarte del plan y el propósito de Dios. Dios te tiene destinado para una cosa muy importante, como en el caso de Jehú, pero usted tomó para otra dirección. La segunda cosa que hace la palabra en este hombre es que lo hace salir de su entorno habitual y de su contexto tradicional. Es decir, él ya está acostumbrado a un sistema de vida, está acostumbrado a una rutina. Pero la palabra de Dios nos saca de la rutina y nos saca de nuestros contextos tradicionales para cumplir con el plan y el propósito de Dios. La tercera cosa es que lo hace introducir de forma privada en la casa de Dios para que Él sea ungido. Es decir, para que entre y entienda que Dios se agrada de esos momentos íntimos. Cuando hablamos de intimidad es muy importante hablar de nuestro devocional que hacemos diariamente. A través del devocional que hacemos en la iglesia, todos los días tenemos intimidad con Dios. Y cuando tenemos intimidad con Dios, empieza a desarrollarse el plan y el propósito de Dios. Esto es muy interesante. Ahora, la cuarta cosa es que este hombre, cuando recibe la palabra, recibe un revestimiento con la unción de Dios. Es decir, que él es mudado a otro hombre. Él es transformado. Cuando la unción profética viene sobre nuestra vida, nuestra forma de pensar cambia, nuestras actitudes cambian, nuestra visión de la realidad cambia y entendemos que Dios nos ha llamado para un propósito especial.
La otra cosa que sucede es que este hombre se deja usar por el Señor para que Dios haga lo que quiere hacer por medio de él, en el tiempo de él y para su mundo y su entorno en el cual él es llamado para servir y para actuar. Y otra cosa que sucede en este hombre cuando viene la palabra profética es que lo habilita para que él pueda confrontar y pueda derribar a los enemigos del Señor. Enemigos espirituales, fuerzas espirituales. Entonces Jehú, bajo el poder de la palabra y la unción, este hombre derriba varias cosas. Y vamos a identificarnos con Jehú bajo la unción profética para que esa misma unción venga sobre nosotros en este tiempo y podamos ser usados por Dios en por lo menos 6 cosas. La palabra de Dios, la palabra de fe y la unción de Dios sobre la vida de Jehú le permitió derribar 6 cosas. Y es que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la unción de Dios para derribar cosas. Yo sé que estamos de alguna manera asfixiados por muchas cosas. Hay cosas que nos despistan a veces del propósito de Dios. Nos enredan las cosas del mundo, las preocupaciones de la vida, las riquezas, la estabilidad, la vida laboral, muchas cosas, las enfermedades, los problemas del hogar, muchas de estas cosas nos despistan. Pero cuando viene la palabra de Dios a Jehú, él derriba 6 cosas. Veamos la primera. Lo primero que él derriba y rompe es su propia impotencia espiritual. Este hombre no había tomado su posición de rey. Es que usted y yo tenemos un llamado para reinar. Dice que Él nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes. Sin embargo, nosotros nos sentimos impotentes. Nos sentimos que no servimos para nada. Como que nos dejamos llevar por el ambiente y la desesperación del mundo que nos rodea. Este hombre no había tomado la posición de rey. ¿Por qué? Porque se había despistado. Pero cuando llega la palabra de Dios a su vida, a su corazón, y llega la unción sobre su vida, entonces este hombre empieza a creer en la palabra de Dios y la pone en acción. Vamos a ver un versículo que nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, donde nos identifica más o menos sobre lo que significa derribar y romper nuestra impotencia espiritual. Porque para eso es la unción de Dios en este tiempo. Dice así: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos llega a nuestro corazón para derribar y romper nuestra propia impotencia espiritual. Hay voces que nos dicen: usted no sirve, usted ya está muy viejo, usted es una mujer, usted está muy joven, usted está muy anciano. Y nos hace sentir impotentes frente a los problemas y a las demandas de nuestro tiempo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos un pueblo que ha sido elegido. Dios no está improvisando para cambiar las realidades, para enfrentar los problemas de este tiempo. Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido a ti. Y dice la palabra que somos sacerdotes, ministros del Rey,
Pero dice algo más, que somos una nación santa, que somos su posesión exclusiva. ¿Y con qué propósito somos todo eso? Esto es bien importante que lo entendamos, para mostrar a otros la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, cómo sana, cómo libera, cómo transforma, cómo cambia la vida de las personas. Eso es importante. Y dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. No se deje encerrar en la oscuridad de su propia impotencia espiritual. Jehú recibe el llamado y entonces lo primero que derriba es eso en su propia vida. La segunda cosa que él derriba es a Joram, que significa exaltado. Este Joram es otro rey al cual él tiene que derrotar. La unción de Dios viene sobre Jehú y viene sobre nosotros para derribar a aquello que se quiere levantar en contra del conocimiento de Dios. Yo sé que nosotros tenemos que enfrentar jorames en nuestra vida. Esos jorames son aquellas cosas que se quieren exaltar y que quieren ocupar el primer lugar y desplazar al Señor de nuestra vida. Ese Jorán es el que nosotros tenemos que derribar. Aquellas cosas que se quieren exaltar sobre el conocimiento de Dios, sobre los planes que Dios ha establecido para nuestras vidas. No debemos permitir que aquello que quiera exaltarse por encima del Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro ministerio, se exalte. No vamos a permitir. El único que puede y debe ser exaltado es la persona de Jesús. Hay muchos Joram que nos rodean, que buscan que los exaltemos. Son espíritus inmundos en situaciones que nos quieren despistar de nuestra adoración y reverencia a nuestro Señor. Pero mire lo que tuvo que hacer Jehú con Joram. Y es algo que espiritualmente nosotros tenemos que hacer. En estos días hablábamos de la armadura de Dios. Bueno, Jehú era un guerrero. Y dice en el versículo 24 de Segunda de Reyes, capítulo 9, lo que hizo Jehú para derribar a Joram. Aprendamos de esto. Dice que Jehú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Eso que se quiere exaltar, eso que quiere desplazar la gloria de Dios en nuestra vida, eso que quiere desplazar nuestra adoración y nuestro servicio, hay que sacar la flecha de Dios, el arco, y lanzarlo directamente para atravesar el corazón de esos Joram. No permitiremos que nadie desplace a Dios, que nada se exalte sobre Dios y sobre Jesús en nuestra vida. Hay que dispararle al corazón y que caiga muerto dentro de su propio carro. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Él recibe la unción, Él decide eliminar. Y es que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar al centro de aquellas cosas que nos quieren desplazar de nuestra adoración a Dios. Y hay que darle en el corazón y eliminar esas cosas. En 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, el apóstol Pablo nos habla acerca de este tipo de guerra espiritual contra aquellas cosas que se quieren exaltar para despistarnos y apartarnos de ese verdadero compromiso con el Señor. Dice así: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Jesús debe ser exaltado. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos
una guerra espiritual. Y en esta guerra, las armas que nosotros usamos son las armas poderosas de Dios. Para esta guerra espiritual y derribar estas cosas que se quieren exaltar y destruir nuestra profunda adoración a Dios, dice que esas cosas no las podemos derribar con armas del mundo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos el poder para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso sí que hay en todos los tiempos. La Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos maestros que conforme a sus concupiscencias y pecaminosidad apartarán a muchos de la fe en el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, está registrado el propósito de Dios. Por eso no permitiremos que Jorán se levante. Por lo tanto, dice, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces dice la palabra que Dios elevó a Jesús al máximo honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que todo Jorán que se quiera levantar para hacer que esto no sea real, hay que atravesarlo con la flecha en su corazón. La tercera cosa que sucedió en la vida de Jehú fue que él derribó a los ocosías. Ocosías significa el que toma nuestras posesiones. Ese es el significado de ocosías. Así que la unción de Dios sobre Jehú viene para que él pueda derrotar todo lo que quiera tomar sus posesiones. Y esa unción misma viene sobre nosotros en este tiempo para derrotar a aquel que quiere tumbar nuestras posesiones, robar nuestras posesiones, lo que nosotros tenemos en el Señor. Y para despojar al enemigo de todos los bienes y de todas las bendiciones que de alguna manera hemos permitido que Él nos robe. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dijo Jesús, es darles una vida plena y abundante. No permitamos que esos ocosías nos roben nuestras posesiones. Todo lo que tenemos en el Señor es nuestro y Él nos lo ha dado a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer en medio de cualquier situación de la vida. La cuarta cosa que sucede en Jehú, que la unción produce en él, es que le da la capacidad de derribar a Jezabel, que significa falsa autoridad. Y es que Jehú derrotó bajo la unción de Dios y la palabra de Dios la autoridad que no provenía de Dios. Y esto nos enseña que debemos derribar y podemos derribar y tirar al suelo toda palabra de muerte, de hechicería, de intimidación, de muerte, de temor que se levante contra nosotros. El apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 31 y versículo 32 nos habla más o menos de lo que significa esa falsa autoridad. Dijo Jesús, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, que hay una falsa autoridad que no proviene de Dios. Es una autoridad que quiere controlarnos y manipularnos y bloquearnos, pero bajo la unción del Señor podemos derribar esa falsa autoridad. Tenemos que derribar, tirar por el suelo toda mentira del enemigo. Y eso es muy importante en este tiempo que estamos viviendo.
La quinta cosa que hizo Jehú es que él derribó a los hijos de Acab y a los hermanos de Ocosías. Derribó las obras de estos dos fuertes reyes, Acab y Ocosías. Pero él fue un poco más allá. Dice que él derribó a la simiente de estos reyes. Es decir, él le dio término final, cumplimiento final, y eliminó toda raíz que quedaba. Es decir, que no solamente los eliminó a ellos, sino también a sus hijos y a su simiente, cumpliendo de esta manera el 100% de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros, bajo la unción de Dios, podemos terminar lo que Dios ha dicho y no dejar nada a medias. Esto es muy importante. Las pequeñas semillas que nosotros dejamos por ahí y que no les prestamos atención, cuando se van arraigando, llega un día en que ellas van a intentar ahogar el destino que Dios tiene para nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos dice más o menos lo que sucede cuando uno deja pequeñas cosas por allá guardadas, pero la unción nos ayuda para derribar esas cosas guardadas. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dijo el apóstol Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, la unción de Dios hace que nosotros terminemos lo que Dios ha dicho y no dejar nada a medias. Esto es muy importante, no dejar simiente, no dejar pequeñas cosas. Cuando Dios dice que hay que destruir todo, derribar todo, hay que hacerlo. Y la última cosa que derribó Jehú bajo la unción del poder de Dios es que él derribó los Baales y a los adoradores de Baal. ¿Esto qué quiere decir? Que la unción de Dios viene para que nosotros podamos destruir toda falsa adoración. Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús habló de una búsqueda que Dios está haciendo y es la adoración. Y esto es muy importante. Dice, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La unción de Dios hace que nosotros derribemos nuestros ídolos y también que derribemos la falsa adoración. Concluyamos. Somos y tenemos el linaje de Dios para ponerlo en acción bajo la dirección de la palabra de Dios. Recuerde que Jehú, el hijo de Nimsi y nieto de Josafat, los tres encierran ese nombre. El Señor es uno que libera, es un Dios que juzga e interviene. Y es que Dios está derramando su unción, así como la derramó sobre Jehú, la derrama sobre nosotros en este tiempo, para que nosotros seamos instrumentos para que Dios libere nuestro mundo de este tiempo. Dios está levantando hombres y mujeres para traer la justicia y la liberación de Dios en este tiempo. Y es que esa unción de Dios viene ahora sobre nuestra vida para que podamos ser usados de una forma especial. Dios está buscando hombres y mujeres que decidan hoy, en este momento, ya, ahora mismo, personas que decidan derribar y romper su propia impotencia espiritual. Dios está buscando hombres y mujeres que derriben los Joram,
que ejerzan autoridad espiritual sobre todo lo que quiera exaltarse por encima del Señor Jesús, ya sea en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros corazones. Dios está buscando hombres y mujeres para derribar a los ocosías, aquellos que quieren robar nuestras posesiones y lo que somos en el Señor. No permitamos que nadie robe nuestras bendiciones en Cristo. Usemos el poder de Dios para derribar todas esas cosas. Dios está buscando hombres y mujeres para derribar a las Jezabeles que quieren controlarnos con palabras de muerte, de enfermedad, de intimidación, de temor. No lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Y Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo que derriben hijos y hermanos y terminen y eliminen todo aquello que se ha quedado allí a medias. Los hermanos y los hijos, es decir, aquellas pequeñas cosas de lo que hemos ido eliminando en nuestra vida. Pecados, mentiras, soberbias, orgullo, rebeldía, terquedad, pasividad. No hay que dejar nada de eso. Todo hay que eliminarlo, arrasarlo bajo la unción del Señor para que seamos usados por el Señor, y no vamos a permitir que nada de eso ahogue el llamado y el propósito de Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres que destruyan toda falsa adoración. Dice la palabra de Dios que Dios ha establecido a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús le dijo a Satanás en su propia cara: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque escrito estás. Nuestra adoración, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro llamado como hombres y mujeres de Dios es para que bajo la unción de Dios derribemos todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos la decisión de derribar y romper toda impotencia espiritual. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos de triunfo en triunfo. Sí podemos ir contra la enfermedad, contra todo mensaje de muerte, contra todo desánimo. En el nombre de Jesús derribamos a los Jorán, aquellos que quieren ejercer una autoridad sobre nuestra vida y que quiera de alguna manera desanimar a nuestra familia, desanimar nuestros corazones para que no exaltemos el nombre del Señor. En el nombre de Jesús derribamos a aquellos ocosías que quieren robar nuestras posesiones y nuestras bendiciones en Cristo. En el nombre de Jesús derribamos esas Jezabeles que quieren controlarnos con palabras de muerte, de hechicería, de intimidación, de muerte, de temor. En el nombre de Jesús no permitimos que quede nada, ni la más mínima raíz que permita ahogar nuestro destino que Dios ha establecido para nosotros. Y en el nombre de Jesús proclamamos desde este lugar que vamos a adorar al Señor y no rendiremos culto a nadie más, solo al Señor Jesús. Y por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibimos. Por eso, Señor, gracias por la unción que tú nos das para ser usados en medio de este tiempo. Amén y amén. Si este mensaje ha llegado a su corazón, yo le invito a que se conecte con la Iglesia Plenitud. Vamos a instruirle cómo conectarse y cómo disfrutar y recibir esta unción de Dios y operar en los dones de Dios bajo la unción de Dios en todos estos tiempos. Gracias por sus ayudas y que el Señor los siga bendiciendo.